forma de algo que viene, digo, algo como es la CIDE, ¿no? Que no es algo importante en realidad, que viene discutido de la década de los 90, recuerdo, con figuras que se repiten por ahí, con espías, el mundo de los espías, la injerencia o no de las fuerzas de seguridad, las fuerzas federales. Y bueno, este DNU que salió entre gallos y medianoche el pasado 2 de enero, que suscita ciertas dudas sobre las facultades, sobre todo que van a tener las fuerzas para operar y hacer operativos y sobre todo, bueno, controlar algunas voces que pueden de pronto inquietar o generar cierta, no sé, premura en el gobierno para tomar este tipo de decisiones. Digo, ¿cómo lo analiza usted? ¿Cómo lo ha visto hasta acá? En primer lugar, coincido con su apreciación de que el decreto no era la manera más conveniente de ejecutar una idea que era correcta, la necesidad de actualizar el sistema de inteligencia, ¿no? Pero claro, se estaba modificando una ley, la 25.520, que fue lograda por un consenso casi unánime del gobierno. O sea, cambiarla por decreto no es lo más conveniente, primer punto. El segundo punto es que ese decreto además no sirve para mejorar la estructura de inteligencia, porque lo complejiza, arma a diversas agencias, es muy difícil coordinarla después entre sí, en fin, ahí podemos entrar con todo gusto a analizar después la faz técnica. Pero ¿a qué apunto? Que además ese decreto está tan mal hecho que genera debates falsos, Hernán. Bien. ¿Y como cuáles, por ejemplo? Esto? Bueno, el que usted acaba de señalar, la capacidad de aprehensión o de detención Sí. que le otorga expresamente a los miembros de las fuerzas del sistema de inteligencia. Eso es falso. Mire, a ver, le voy a poner un ejemplo para que nos entienda su importante audiencia. Usted y yo vamos por la calle, ¿sí? Vemos que una persona le está robando un celular a una chica. Y usted y yo vamos y lo reducimos al tipo este. ¿Qué hacemos? Lo hemos detenido en flagrancia. No solamente la ley permite eso, sino que nos protege frente a eso. Ahora, ¿qué necesidad había de redundar y poner esto en un decreto y además plantear lo que lo pueden hacer los miembros de la inteligencia? Es un absurdo. ¿Para qué ponen esas cosas cuando ya está determinado por la ley? Yo no entiendo por qué se genera este tipo de cuestiones. Primer punto. Segundo punto, habla y dice, la actividad de inteligencia es encubierta. Uh-huh. Y sí. ¿Para qué usan la palabra encubierta? Lo único que hace es volver a poner y a revivir los fantasmas que vivimos los argentinos cuando la estructura del espionaje interno durante los gobiernos autoritarios, como el caso del kirchnerismo, utilizaban las metodologías de inteligencia como mecanismo de control y de represión social. La actividad de inteligencia es secreta, y es secreta no para atacar con el carpetazo, la acción psicológica, sino para preservar la identidad de los agentes, las fuentes, las metodologías de trabajo, y no alertar a aquellos que la inteligencia debe combatir. Consecuentemente, el decreto, desde todo punto de vista del político, porque genera este tipo de debate falso, y desde el punto de vista técnico, porque la reestructura que le da al sistema de inteligencia no sirve. Es complejo y hoy necesitamos una inteligencia concentrada y ágil, porque el nivel de las amenazas que tenemos obliga a que seamos eficientes en la neutralización de esa amenaza. Toma mucho gusto. Carlos Dugliani le habla. ¿Qué tal, Carlos? Yo me quedo adherido a algunas cosas que usted dice, porque evidentemente la inteligencia cada día se vuelve un tema más importante. En este país y en cualquiera están los hechos a la vista. Bueno, lo de Venezuela es un caso típico. Es un caso típico, evidentemente es un caso típico. No me quiero alejar del de acá porque usted tiene mucho conocimiento, todos sabemos, los que estamos hace tiempo en esto, cuál ha sido su trabajo en la CIDE. Pero evidentemente hay un tema político acá que está pasando por encima de determinadas cuestiones que siempre fueron más allá del secretismo, del hecho de encubierto, que yo se lo respeto también, creo que están abriendo un debate falso. Pero no nos estamos escapando del verdadero objetivo por hacer política. A mí me sonó en primera instancia este decreto a la hora que salió, algo así como una tapadita, ¿no? A ver si esto nos ayudaba a tapar algunas otras cosas. Y cuando pasa eso, es más político que realmente
por el camino que tiene que ir. El hecho de las Fuerzas Armadas me preocupó también. Es decir, noto que hay algunas cosas que podrán no tener asidero para usted que es un especialista, pero los que notamos de afuera, vemos que hay algunos componentes que se riñen con la realidad. Totalmente de acuerdo, a eso yo apunto. Este decreto, insisto, que no solo no sirve para reestructurar el sistema, sino que además plantea situaciones que recrean, como dije recién, los fantasmas del pasado. Es decir, el riesgo, la percepción de la sociedad es que se está militarizando, por ejemplo, la inteligencia. Yo creo que a eso hacía referencia su reflexión. Y es una visión bastante, yo que sé, la mencionan claro, explícitamente. Bueno, justamente yo creo que ahí en eso consisten los errores que no hacen a lograr un resultado eficiente. Era lógico, esto hay que marcarlo, la necesidad de actualizar la ley de inteligencia. Y se lo dice quien es un autor de esa ley. Uh-huh. Es decir, yo mismo reconozco que lo que hicimos en el año 2000 hoy no sirve integralmente. Sí, hay que actualizarlo, está claro. Claro, porque por dos razones. Primero, por el impacto de la tecnología. Si no hay incorporación de tecnología hoy, no tenemos capacidad de reunir información, porque hay tanta información en la web que la ciberinteligencia pasa a ser un factor central para la eficiencia del sistema. Primer punto. Y segundo punto, porque las amenazas del año 2000 no son las mismas que las de hoy. En el 2000 el crimen organizado no era y ni tenía la intensidad que tiene hoy, narcotráfico, trata, contrabando de armas. No, hasta de hecho se pueden montar falsas operaciones a través de la inteligencia artificial, o sea, y destinar recursos que no corresponden, digo, para hacer inteligencia, por caso. Tal cual. Entonces, que habría que actualizarla, es cierto. Ahora, si usted y a mí y a usted nos dan, supongamos, la tarea de actualizar la política de sanidad animal, en poco tiempo seguro que se acaban los rodeos y se mueren todas las mascotas en la Argentina, porque ni usted ni yo somos especialistas en sanidad animal. Entonces, una buena idea era actualizar el sistema. Lo ejecutan personas que no tienen la menor idea de lo que es la inteligencia. Entonces, ¿qué sale? Un mamarracho. Ahora, hay torpeza, hay torpeza del gobierno, entonces ahí, o del oficialismo al menos, porque recuerdo que también con el fondeo ya de la CIDE tuvo inconvenientes. Perfecto. Por la discrecionalidad sobre todo del gasto, y ahora nuevamente con esta idea de reforma integral que sale por decreto y no convoca a las partes a dialogar o a buscar consensos en una mejora real. Tomá, creo que lo perdimos. Se debe haber cortado la comunicación. Bueno, ya vamos a intentar retomar para ver qué opina sobre este último punto. Decíamos, es un tema escabroso, sobre todo porque estamos hablando primero de recursos millonarios, segundo porque no queda claro, o en todo caso, como citando al propio Toma, es redundante en cuanto a las funciones de las fuerzas de seguridad, sobre todo por la ley vigente, ¿no? Además, Hernán, hay un mundo acá que realmente no conocemos, porque estamos hablando de secretismo, y ahí, si estamos hablando de secreto, hay cosas que no conocemos. Y evidentemente estos personajes que muchas veces han obrado hasta con cierto poder, no olvidemos que acá nosotros tenemos un nombre y un apellido. Nosotros tenemos a Estiuso, sí, acá como un... Hay libros, cientos de libros de él. Libros escritos. Con teorías. Justamente con un espía que trabajaba de un lado y del otro, que lo llamaron especialmente. Acordate que volvió a tener una participación en el tema Nisman. Volvemos. Sí, Toma, le consultaba por las torpezas del oficialismo del gobierno para tratar estos temas que son relevantes a la vida de todos. Teniendo en cuenta el antecedente del fondeo de los famosos 100.000 millones de pesos, la discrecionalidad en el gasto y bueno, también esta reforma integral que termina saliendo por decreto y sin consenso con el resto de las fuerzas políticas. O sea, ¿cree que debería haber pasado por el Congreso este tema? Sin duda, sin duda. Hay temas que son tan importantes para la seguridad de la nación, pero también de tanto impacto en la sensibilidad de la sociedad, por lo que estamos por la historia que tenemos en la Argentina de la utilización de las metodologías de inteligencia para hacer espionaje interno. No nos olvidemos, digo, que durante el gobierno kirchnerista hasta mataron a Alberto Nisman y destruyeron la CIDE porque la CIDE y sus mejores oficiales apoyaban a Nisman en la investigación de AMIA cuando el gobierno de la época quería hacer un acuerdo con Irán, ¿no? El famoso memorándum, ¿ustedes se acuerdan? Sí. Bueno, entonces, si para eso se utilizaba crear una estructura de espionaje paralelo en cabeza militar,
ustedes recordarán, Milani concretamente. Concretamente. Sí, sí. La gente tiene todo el derecho a pensar que los servicios de inteligencia sirven para eso. Bueno, cuando un decreto, lejos de aventar esos fantasmas, porque está mal hecho y no sirve, vuelve a alimentar esa percepción en la sociedad, está mal, no sirve. Y da lugar a que, lejos de estar discutiendo hoy cuál es la mejor estructuración para combatir las nuevas amenazas, estamos discutiendo si avanza o no sobre las libertades individuales y los derechos que tiene la sociedad consagrados en la Constitución. Es decir, nos están llevando a un debate que no es el que la sociedad necesita. Por eso creo que este decreto también políticamente es un grave error. Probablemente no prospere. Tomás, dígame una cosa, ¿dónde se preparan los espías argentinos? ¿Dónde estudian los espías argentinos? Bueno, ¿Por qué se ríe? Es muy interesante. Bueno, hay una estructura que nosotros preveímos en la ley 25.520, cuando se hizo, que era la Escuela Nacional de Inteligencia, ENI. Es una estructura de formación de cuadros de inteligencia. Es decir, es la capacidad de formar teóricamente a quienes van después a actuar en la práctica, que se complementa, y esto es muy importante señalarlo, porque la formación teórica no hace un oficial de inteligencia, porque esto tiene un alto componente de acción práctica. Cuando se incorporaba en la estructura formal ya de la Secretaría, la experiencia de los agentes más antiguos se transfería. Entonces la sumatoria de la experiencia práctica con la formación teórica daba un cuadro que en el tiempo iba a tener realmente un nivel de excelencia. El nivel de excelencia que yo tuve que conducir una estructura, como fue la CIDE, que nos permitió hacer cosas realmente importantes, entre otras cosas, poner en blanco y negro lo que fue el atentado a la AMIA. Uh-huh. Ahora, lamentablemente, cuando se desestructuró con una purga, por el tema que acabamos de hablar de Nisman e Irán, y se hace una purga que echó a los mejores oficiales de inteligencia, reconozcamos que este gobierno recibió una estructura de inteligencia diezmada, que terminó de diezmar además el gobierno de Alberto Fernández, ¿no? Claro. Acuérdense ustedes que cuando un juez de la provincia de Buenos Aires le pide a la Secretaría determinada información por una causa, en lugar de enviarle la información que pedía, le mandó el libro de movimiento de los 4 años del 2015 al 2019 sin testar, con lo cual puso en superficie a la totalidad de los miembros de la estructura de inteligencia, sus métodos, sus fuentes. ¿Ustedes se acuerdan que cuando ocurrió eso, nuestra inteligencia tenía un agente en el Líbano que estaba operando nada más ni nada menos que en el medio del conflicto entre Israel y Hezbollah? Ahora, yo toda esta parte no la recuerdo, pero le pregunto, y para cerrar la nota, ¿puede esta clase política comparada con la del 2001 discutir o tiene la capacidad para discutir una reforma integral de la CIDE tal como propone el gobierno o no? ¿Cuál es su opinión sobre esto? No, yo creo que necesariamente acá hay que reconstruir un sistema sobre la base de la búsqueda de los mayores consensos posibles, convocando de todos los sectores a los especialistas en el tema. Si se quiere imponer desde una parcialidad, aunque ejerza el poder, un modo determinado de ordenar este sistema, no vamos a tener nunca buenos resultados. Yo reconozco que este gobierno recibió, insisto, una estructura de inteligencia diezmada, pero que han pasado ya 2 años, se cambiaron 3 jefes de inteligencia y hubo 2 intentos de modificación de la estructura. El último es este, del que estamos hablando. Y la verdad que si seguimos así, vamos a seguir teniendo un problema de indefensión significativa. Y yo les digo lo siguiente, este año, vamos a tener 2 causas judiciales de altísimo impacto en este tema, que es el juicio en ausencia para los responsables de la masacre de la AMIA, que es la cúpula de Irán, nada más ni nada menos, y miembros de Hezbollah. Primer punto. Y el segundo punto va a ser la causa del memorándum con Irán también. Sí. Son 2 causas que van a tener en vilo a la Argentina a nivel internacional. Yo pregunto,
qué linda oportunidad, ¿no? Para que el terrorismo pueda hacer un tercer atentado en la Argentina. Ha pasado recién en Australia, ¿eh? El terrorismo, cuando pierde en su teatro de operaciones, cuando Irán y Hezbollah y Hamas han sido diezmados en Medio Oriente, exportan el terrorismo afuera. ¿Estamos con servicios de inteligencia que nos permiten neutralizar esta amenaza? Esta es mi gran preocupación. Bien, Miguel Ángel Toma, le agradecemos este contacto con Libre de Humo por MDZ Radio. Un gusto, un abrazo. Que tenga buena tarde. Pasaba Miguel Ángel Toma, el ex ministro del Interior y además ex director de la CIDE. Me quedo con lo del